El curupí de la selva. La selva del Paraguay guarda historias que parecen tan antiguas como los árboles gigantes que cubren el cielo con sus copas. Entre los murmullos del viento y el canto de los insectos nocturnos, los ancianos de las aldeas hablan en voz baja de una presencia que habita entre las raíces húmedas y los senderos olvidados. Dicen que cuando el sol se esconde y la selva respira con más fuerza, algo se mueve entre las sombras. En los pueblos cercanos al monte, las noches siempre han estado acompañadas por relatos transmitidos de generación en generación. Los abuelos recuerdan haber escuchado de sus propios abuelos la historia de una criatura extraña que no pertenece completamente al mundo de los hombres ni al de los espíritus. Ese ser es conocido como el curupí, un nombre que provoca silencio inmediato entre quienes conocen la leyenda. No es solo una criatura del bosque, sino una presencia que simboliza los misterios más profundos de la selva paraguaya. La selva donde habita es densa, húmeda y viva. Los árboles se elevan como columnas naturales y la tierra está cubierta por hojas que crujen suavemente bajo los pies. Es un lugar donde los rayos de sol apenas penetran y donde cada sonido parece tener un significado oculto. Muchos viajeros han contado que, al internarse demasiado en el monte, sienten que algo los observa. No es una sensación pasajera, sino una certeza que se instala en el pecho como un susurro invisible. Los animales también reaccionan de manera extraña en ciertas zonas del bosque. Los pájaros dejan de cantar de repente y los monos guardan silencio, como si una presencia silenciosa caminara entre los árboles. Las historias dicen que el curupí no es un espíritu cualquiera. Forma parte del antiguo mundo de creencias de los pueblos guaraníes, quienes siempre han considerado la selva como un lugar lleno de guardianes invisibles. Para los ancianos, el curupí es uno de esos guardianes, aunque su naturaleza es extraña y ambigua. Algunos lo describen como travieso y peligroso, mientras otros dicen que solo castiga a quienes se internan en el bosque sin respeto. Las noches de luna llena son las más temidas en algunas aldeas. En esos momentos, la luz plateada se filtra entre los árboles y el bosque parece transformarse en un escenario silencioso donde cualquier cosa podría aparecer. Hay quienes aseguran haber visto pequeñas huellas extrañas cerca de los ríos o entre los senderos cubiertos de barro. Huellas que no pertenecen a ningún animal conocido. Los más viejos dicen que el curupí camina lentamente entre los troncos, observando a quienes entran en su territorio. Su presencia rara vez se muestra por completo, pero su influencia se siente. En las fogatas nocturnas, cuando las familias se reúnen después de un largo día de trabajo, siempre hay alguien que menciona su nombre con cautela. Los jóvenes escuchan esas historias con una mezcla de miedo y curiosidad. Para ellos, la selva es un lugar lleno de aventuras, pero también de advertencias. Se dice que el curupí tiene una apariencia extraña, diferente a cualquier criatura conocida. Algunos lo describen como pequeño, de cuerpo robusto y piel oscura como la corteza de los árboles húmedos. Sus ojos, cuentan los relatos, brillan en la oscuridad como si reflejaran la luz de la luna que atraviesa las hojas. Muchos dicen que su cabello es largo y enmarañado, cubierto de hojas y tierra, como si fuera parte del mismo bosque. Pero lo que más se menciona en los relatos antiguos es su extraña forma de moverse. No camina como un humano ni como un animal. Se desplaza entre los árboles con una agilidad sorprendente, casi como si el bosque le abriera el camino. Quienes dicen haberlo visto afirman que aparece y desaparece entre los troncos con rapidez, como si fuera una sombra viva. Las historias más antiguas cuentan que el curupí protege ciertas partes de la selva, especialmente los lugares donde la naturaleza permanece intacta. Los cazadores que se adentran demasiado en el monte a veces regresan contando que escucharon risas suaves entre los árboles. No son risas humanas, dicen, sino algo más extraño, como el eco de una voz que no pertenece al mundo cotidiano. Algunos aseguran que cuando el curupí está cerca, el aire parece volverse más pesado y el silencio del bosque se vuelve absoluto. Otros dicen que se siente un leve movimiento entre las ramas, como si algo se deslizara observando desde arriba. Durante generaciones, estas historias han servido también como advertencias para los jóvenes del pueblo. Los padres cuentan la historia del curupí para enseñar respeto por la selva y por las reglas de la comunidad. En muchas aldeas, se dice que el curupí aparece cuando alguien se aventura solo en el bosque sin escuchar los consejos de los mayores. La selva paraguaya es vasta y llena de secretos. En algunos lugares, el follaje es tan espeso que parece formar paredes verdes. Entre esas paredes naturales, los sonidos se distorsionan y la orientación se pierde fácilmente. Muchos viajeros han contado que, después de caminar durante horas, terminan regresando al mismo lugar sin saber cómo.
Los ancianos dicen que eso ocurre cuando el curupí decide jugar con los visitantes del bosque. Para ellos, el curupí no es simplemente un monstruo, sino un espíritu travieso que disfruta confundiendo a quienes se adentran demasiado. Hay relatos que cuentan que deja pequeñas señales en los caminos, ramas torcidas, piedras movidas o hojas acomodadas de forma extraña. Quienes conocen la selva saben que esas señales pueden significar que alguien está siendo observado. Las noches más oscuras del año, cuando la luna no aparece, son consideradas las más inquietantes. En esos momentos, el bosque parece respirar lentamente y cada crujido se vuelve más intenso. Algunas personas aseguran que han escuchado pasos suaves detrás de ellos mientras caminaban en la oscuridad. Cuando se giraban para mirar, no había nada, pero la sensación de presencia seguía allí. Los perros de los pueblos cercanos al bosque a veces ladran hacia la selva sin motivo aparente. Los ancianos dicen que los animales pueden percibir cosas que los humanos no. Por eso, cuando los perros reaccionan así, muchos prefieren no acercarse demasiado al monte esa noche. Las historias sobre el curupí continúan circulando en el Paraguay rural. Aunque algunos las consideran simples leyendas, otros creen que forman parte de una verdad más profunda sobre el espíritu del bosque. Los relatos cambian ligeramente según la región, pero siempre conservan el mismo aire misterioso. Para muchos, el curupí representa el recordatorio de que la selva no pertenece completamente a los humanos. Es un lugar antiguo, lleno de vida y de fuerzas que no siempre se comprenden. Cuando el viento mueve las hojas en la noche y el sonido del bosque se vuelve más intenso, algunos recuerdan las palabras de los ancianos. Ellos siempre dicen que en lo más profundo del monte todavía camina el curupí, una figura pequeña y silenciosa que observa desde las sombras, una presencia que forma parte del corazón mismo de la selva, y que, según cuentan los relatos más antiguos, todavía espera entre los árboles a quienes se atrevan a ignorar las advertencias del bosque. La selva amanecía cada día cubierta por una neblina espesa que parecía surgir desde la misma tierra húmeda. Entre los árboles altos y las lianas que colgaban como serpientes dormidas, el silencio de la madrugada siempre ocultaba algo más que el simple despertar del bosque. En uno de los pequeños poblados cercanos al monte vivía Mateo, un joven acostumbrado a escuchar las historias de los ancianos desde que era niño. Cada noche, sentado junto al fuego, había oído hablar del curupí como si fuera una presencia real que caminaba a pocos pasos de las casas. Aunque muchos de sus amigos se reían de aquellas historias, Mateo siempre había sentido que había algo verdadero en ellas. La selva que rodeaba su hogar era demasiado grande, demasiado viva, como para creer que estaba completamente vacía de misterios. Una tarde, mientras ayudaba a su padre a recoger leña cerca del borde del bosque, Mateo creyó escuchar algo extraño entre los árboles. No era el canto de un pájaro ni el ruido de algún animal común. Era un sonido breve, casi como una risa apagada que desapareció tan rápido como apareció. Mateo miró hacia el interior del bosque, pero solo vio sombras moviéndose lentamente con el viento. Su padre continuó trabajando como si nada hubiera ocurrido, pero el joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche, durante la cena, Mateo recordó las palabras del anciano del pueblo que siempre advertía sobre internarse demasiado en la selva. Decía que algunos caminos no estaban hechos para los humanos. Las fogatas iluminaban los rostros de los habitantes del pueblo mientras las historias volvían a surgir como cada noche. Uno de los ancianos habló de un cazador que años atrás aseguró haber visto al curupí observándolo desde detrás de un tronco enorme. El cazador había descrito unos ojos brillantes que reflejaban la luz del fuego que llevaba consigo. Dijo que la criatura permaneció inmóvil durante varios segundos antes de desaparecer entre las sombras. Muchos escucharon aquel relato con atención, aunque algunos jóvenes fingían no creerlo. Mateo, en cambio, sentía que cada palabra se grababa en su mente con claridad. Al día siguiente, decidió internarse un poco más en el bosque para recoger frutos silvestres que crecían cerca de un arroyo escondido entre los árboles. El sendero era estrecho y estaba cubierto por raíces que sobresalían de la tierra como dedos antiguos. A cada paso, el sonido de las hojas secas parecía amplificarse en el silencio del lugar. Mientras caminaba, Mateo notó algo extraño en el suelo. Entre el barro húmedo había una pequeña huella que no reconocía. No era de un venado ni de un tapir, animales comunes en la región. La huella era más pequeña y tenía una forma extraña, como si perteneciera a algo que caminaba de una manera diferente a cualquier criatura conocida. Mateo se inclinó para observarla mejor, pero una ráfaga de viento agitó las ramas cercanas y lo hizo levantar la mirada.
Por un instante, creyó ver un movimiento rápido detrás de un árbol cubierto de musgo. No alcanzó a distinguir nada con claridad. Solo fue una sombra que desapareció entre los troncos. El joven sintió como el silencio del bosque se volvía más profundo. Los pájaros que antes cantaban parecían haberse marchado de repente. Incluso el sonido del arroyo cercano parecía más lejano. Mateo intentó convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero al continuar caminando, tuvo la sensación de que algo lo seguía. No escuchaba pasos, pero percibía pequeños movimientos entre las hojas secas, como si alguien avanzara manteniendo siempre cierta distancia. El joven aceleró un poco el paso mientras el sendero lo conducía hacia el arroyo. Cuando llegó al agua, se arrodilló para beber y tratar de calmar la inquietud que había comenzado a crecer dentro de él. El reflejo del cielo en el agua era claro, pero el bosque alrededor parecía más oscuro que antes. Mientras bebía, un sonido suave llegó desde detrás de unos arbustos cercanos. Era el crujido de una rama. Mateo se levantó lentamente y miró en esa dirección. Por un momento, creyó ver una pequeña figura agachada entre las plantas. La forma era borrosa y apenas visible entre las sombras verdes. Pero lo que más lo inquietó fue la sensación de que aquella figura lo estaba observando. Un instante después, el movimiento desapareció. Las hojas se agitaron levemente y todo volvió a quedar en silencio. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza mientras recordaba cada historia que había escuchado desde niño. Las palabras del anciano regresaron a su mente como un eco. Decía que el curupí rara vez se mostraba completamente. Prefería observar desde la distancia, escondido entre la vegetación. El joven permaneció quieto durante varios minutos, esperando que algo volviera a moverse, pero la selva parecía haberse quedado inmóvil. Finalmente decidió regresar al pueblo antes de que el sol comenzara a ocultarse. Mientras caminaba de regreso, no podía evitar mirar constantemente hacia atrás. Cada árbol parecía ocultar una sombra distinta. Cada sonido parecía tener un significado nuevo. Cuando por fin salió del bosque y vio las primeras casas del pueblo, sintió un alivio profundo. Sin embargo, algo dentro de él sabía que aquella experiencia no había terminado. Esa noche, mientras el viento agitaba las hojas de los árboles cercanos al poblado, Mateo no pudo dormir. Una y otra vez recordaba la figura que había creído ver entre los arbustos, y en lo más profundo de su mente, comenzó a formarse una idea inquietante. Tal vez las historias del curupí no eran solo leyendas. Tal vez algo en la selva realmente lo había estado observando. La noche cayó lentamente sobre el pequeño pueblo, envolviendo las casas de madera en una oscuridad tranquila que solo era interrumpida por el sonido de los grillos y el murmullo del viento entre los árboles. Desde su cama, Mateo miraba el techo mientras recordaba cada instante de lo que había ocurrido en el bosque. El recuerdo de aquella figura entre los arbustos no desaparecía de su mente. Cuanto más intentaba convencerse de que había sido una ilusión, más claro parecía volverse el momento en su memoria. Afuera, la selva parecía respirar con una calma inquietante. Los árboles se balanceaban suavemente y el aroma húmedo de la tierra entraba por la ventana abierta. Mateo cerró los ojos intentando dormir, pero un sonido lejano lo hizo volver a levantarse. Era un ruido breve, como si algo se moviera entre las hojas cerca del borde del pueblo. El joven se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. Más allá de las últimas casas, el bosque se extendía como un mar de sombras profundas. Por un momento, creyó escuchar nuevamente aquella risa suave que había oído en el bosque. Era apenas un susurro, tan leve que podría confundirse con el viento, pero Mateo sintió que provenía del monte. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la misma rutina de siempre. Los gallos cantaban y el humo de los fogones comenzaba a elevarse lentamente sobre los techos de paja. Mateo salió de su casa aún pensando en lo ocurrido. Mientras caminaba por el sendero principal, encontró al anciano del pueblo sentado bajo un árbol grande, tallando un pedazo de madera. El viejo levantó la mirada y observó al joven con una expresión tranquila. Mateo dudó por un momento, pero finalmente decidió contarle lo que había visto en el bosque. El anciano escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando Mateo terminó, el viejo dejó la herramienta a un lado y miró hacia la selva que rodeaba el pueblo. Sus ojos parecían llenos de recuerdos. Después de unos segundos, habló con voz baja. Dijo que la selva siempre ha tenido guardianes y que algunos de ellos prefieren permanecer ocultos. Explicó que el curupí, según las historias más antiguas, aparece cuando alguien entra en lugares donde el bosque quiere mantenerse en silencio. Mateo escuchó con atención mientras el anciano continuaba. El viejo contó que, muchos años atrás, cuando él era joven,
También había sentido que algo lo observaba en el monte. No lo había visto claramente, pero había escuchado pasos suaves entre los árboles. Desde entonces, siempre había respetado ciertos lugares de la selva donde el silencio parecía demasiado profundo. Mateo sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. El anciano le aconsejó que tuviera cuidado si volvía a internarse en el bosque. No porque el curupí fuera necesariamente malvado, sino porque era impredecible. El joven pasó el resto del día ayudando en las tareas del pueblo, pero su mente continuaba regresando una y otra vez a la selva. Al caer la tarde, el cielo comenzó a teñirse de tonos anaranjados mientras el sol descendía detrás de los árboles. Mateo caminó hasta el borde del bosque y observó el sendero que se internaba entre la vegetación. Por un momento pensó en regresar al arroyo donde había encontrado la extraña huella. Quería comprobar si realmente había visto algo, pero recordó las palabras del anciano. El bosque comenzó a oscurecerse poco a poco, y el canto de los pájaros se transformó en el sonido constante de los insectos nocturnos. Mateo permaneció allí unos minutos más antes de regresar al pueblo. Esa noche, las nubes cubrieron la luna y la oscuridad se volvió más intensa que de costumbre. Los habitantes del pueblo se reunieron alrededor de una fogata mientras el fuego iluminaba los rostros atentos. Alguien comenzó a contar otra historia antigua sobre los espíritus de la selva. El anciano mencionó que el curupí no siempre aparece de la misma manera. A veces solo deja señales de su presencia. Ramas torcidas en lugares extraños. Senderos que parecen cambiar de dirección. Sombras que se mueven cuando nadie camina cerca. Mateo escuchaba cada palabra mientras el fuego crepitaba. En su interior sentía que algo lo empujaba a descubrir la verdad. La selva frente al pueblo parecía observarlos en silencio. Los árboles formaban una pared oscura más allá de la luz de la fogata. Durante un instante, Mateo creyó ver algo moverse entre los troncos. Era apenas una silueta baja que desapareció tan rápido que nadie más pareció notarlo. El joven se inclinó hacia adelante intentando mirar mejor, pero el bosque volvió a quedarse quieto. Solo el sonido del viento entre las hojas permanecía. Mateo respiró lentamente mientras el fuego continuaba ardiendo frente a él. En ese momento comprendió algo que lo inquietó profundamente. Tal vez el curupí no solo habitaba en lo profundo del monte, tal vez también observaba desde los bordes del bosque. Y si aquello era cierto, significaba que la criatura podía estar mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba. La noche avanzó lentamente mientras la fogata del pueblo se consumía en brasas rojizas. Las conversaciones fueron apagándose poco a poco hasta que cada familia regresó a su casa. Sin embargo, Mateo permaneció sentado durante un tiempo más, observando la oscuridad que comenzaba justo donde terminaba la luz del fuego. La selva parecía más silenciosa que de costumbre. Incluso los insectos, que normalmente llenaban la noche con su sonido constante, parecían haber disminuido su canto. Mateo no podía olvidar la silueta que creyó ver entre los árboles. Intentó convencerse de que solo había sido una sombra movida por el viento, pero una sensación persistente le decía que había algo más. Finalmente se levantó y caminó hacia su casa, que se encontraba cerca del límite del pueblo. Desde allí podía verse claramente la línea oscura del bosque extendiéndose hacia el horizonte. Cuando entró, su familia ya dormía. El joven se acostó, pero el sueño tardó en llegar. Cada pequeño sonido del exterior parecía amplificarse en el silencio de la noche. El crujido de una rama, el roce de las hojas, el movimiento lejano de algún animal nocturno. En un momento, Mateo creyó escuchar pasos suaves cerca de la casa. No eran pasos pesados como los de una persona adulta, ni tampoco el trote rápido de un animal. Eran lentos y ligeros. El joven se levantó con cuidado y se acercó a la ventana. Afuera, la oscuridad era casi total. Solo algunas estrellas se asomaban entre las nubes. Mateo entrecerró los ojos intentando distinguir algo entre los árboles cercanos. Por un instante, creyó ver una pequeña figura moviéndose entre las sombras del borde del bosque. La forma era baja y compacta. Parecía moverse con rapidez, pero sin hacer ruido. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. La figura permaneció inmóvil durante unos segundos, como si estuviera observando la casa. Luego desapareció detrás de un tronco grueso cubierto de enredaderas. Mateo se quedó mirando fijamente el lugar donde había desaparecido. El silencio regresó, pero la sensación de ser observado no se fue. Finalmente, el joven cerró la ventana y regresó a su cama, aunque el sueño volvió a tardar en llegar. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con un ambiente tranquilo. Los niños corrían por los senderos y los adultos comenzaban sus tareas diarias. Mateo salió temprano y caminó hacia el borde del bosque.
La luz del sol iluminaba ahora el lugar donde había visto la figura durante la noche. Todo parecía normal. Los árboles se alzaban inmóviles y el suelo estaba cubierto por hojas húmedas. Pero cuando Mateo se acercó un poco más, notó algo que le llamó la atención. En la tierra blanda había varias huellas pequeñas. No eran huellas humanas. Tampoco pertenecían a ningún animal que él reconociera. Tenían una forma extraña y estaban separadas a una distancia irregular. El joven se agachó para observarlas mejor. Parecían dirigirse desde el bosque hasta casi el borde del pueblo. Luego desaparecían entre la hierba. Mateo sintió nuevamente aquella mezcla de miedo y curiosidad. Durante el resto del día no pudo dejar de pensar en esas huellas. Mientras ayudaba a su padre a reparar una cerca, miraba constantemente hacia la selva. El bosque seguía allí, inmenso y silencioso, como si ocultara miles de secretos. Al caer la tarde, las nubes comenzaron a reunirse en el cielo y una ligera brisa recorrió el pueblo. Los ancianos se reunieron nuevamente cerca de la fogata. Mateo se acercó y escuchó en silencio. Uno de ellos habló sobre cómo la selva cambia cuando alguien intenta descubrir demasiado. Dijo que algunos espíritus prefieren mantenerse ocultos y que no siempre reaccionan de la misma manera cuando son observados. Mateo pensó en las huellas que había encontrado esa mañana. También recordó la figura que había visto en la oscuridad. El anciano continuó hablando mientras las llamas iluminaban su rostro. Explicó que el curupí es conocido por acercarse a los bordes del bosque cuando siente curiosidad por los humanos. No siempre lo hace con malas intenciones. A veces simplemente observa, pero otras veces decide jugar con quienes llaman demasiado su atención. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El viento comenzó a soplar con más fuerza, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Las sombras del bosque parecían moverse lentamente con cada ráfaga. En ese momento, uno de los perros del pueblo comenzó a ladrar hacia la selva. Los demás perros se unieron al ruido. Los habitantes del pueblo miraron hacia la oscuridad del bosque, pero nadie pudo ver nada. Solo los árboles balanceándose suavemente. Después de unos minutos, los perros se calmaron. La fogata siguió ardiendo mientras las conversaciones regresaban poco a poco. Mateo, sin embargo, seguía mirando hacia el bosque. Una sensación persistente le decía que algo estaba allí, observando, esperando. Y en lo más profundo de la selva, oculto entre los troncos y la vegetación espesa, algo parecía haberse interesado cada vez más en el joven que no dejaba de mirar hacia la oscuridad del monte. El viento de la noche comenzó a recorrer el pueblo con un murmullo constante que parecía venir desde lo más profundo de la selva. Las brasas de la fogata iluminaban apenas el suelo mientras los últimos habitantes se retiraban a descansar. Mateo permaneció sentado un momento más, observando la línea oscura de los árboles que marcaba el inicio del bosque. Algo dentro de él le decía que aquella historia que había comenzado días atrás estaba cerca de llegar a su punto más importante. El joven se levantó lentamente y caminó hacia su casa. Mientras avanzaba por el sendero de tierra, los sonidos de la selva nocturna parecían acompañarlo. El canto de los insectos, el movimiento de las hojas, el eco lejano de algún animal oculto entre los árboles. Cuando llegó a su hogar, volvió a mirar hacia el bosque antes de entrar. La oscuridad era profunda, pero había algo diferente en el aire. Era una sensación de expectación. Esa noche, Mateo volvió a acostarse con dificultad. Su mente seguía llena de preguntas sobre la figura que había visto y sobre las huellas que había encontrado. En medio de la madrugada, un sonido leve lo despertó. No fue un ruido fuerte, solo un pequeño crujido que provenía del exterior. Mateo se levantó lentamente y caminó hasta la ventana. La luna había salido entre las nubes, iluminando el borde del bosque con una luz plateada. El joven observó en silencio. Entonces lo vio. Entre dos árboles cercanos al límite del pueblo apareció una figura baja y robusta. Era pequeña, más baja que un hombre adulto. Su cuerpo parecía cubierto por sombras, como si la misma oscuridad de la selva lo envolviera. La figura permanecía inmóvil. Parecía estar mirando directamente hacia la casa. Mateo contuvo la respiración. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. El viento agitó las ramas y la luz de la luna cambió ligeramente. En ese instante, los ojos de la figura reflejaron la luz con un brillo extraño. No era un brillo amenazante, era más bien una mirada curiosa, como si aquella criatura estuviera observando algo que le resultaba interesante. Mateo recordó todas las historias que había escuchado desde niño, las advertencias, los relatos de los ancianos, el respeto que siempre habían mostrado hacia la selva. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiándolo. Luego dio un pequeño paso hacia atrás. Las sombras del bosque comenzaron a cubrirlo nuevamente.
Antes de desaparecer por completo, el curupí emitió un sonido muy suave. No era una risa clara, era más bien un murmullo breve que se perdió entre el viento. Después, la figura se deslizó entre los árboles y desapareció. Mateo permaneció inmóvil durante varios minutos. La selva volvió a quedarse en silencio. Los árboles se balanceaban lentamente bajo la luz de la luna. El joven comprendió entonces algo que nunca había entendido del todo. El curupí no era simplemente una criatura temible de los cuentos. Era parte del espíritu mismo del bosque, un guardián extraño que observaba a quienes vivían cerca de su territorio. A la mañana siguiente, Mateo salió temprano y caminó hasta el borde de la selva. El lugar donde había visto a la criatura parecía completamente normal. Los rayos del sol atravesaban las hojas y el canto de los pájaros llenaba el aire. En el suelo, sin embargo, encontró nuevamente aquellas pequeñas huellas. Estaban frescas, pero esta vez se dirigían de regreso hacia el interior del bosque. Mateo las siguió con la mirada hasta que desaparecieron entre la vegetación espesa. El joven sonrió ligeramente, no sentía miedo, solo una extraña sensación de respeto. Regresó al pueblo sin decir nada sobre lo que había visto. Algunas historias, pensó, pertenecen únicamente a quienes las viven. Esa noche, cuando el sol volvió a ocultarse y la selva comenzó a llenarse de sombras, Mateo miró una vez más hacia el bosque. En algún lugar entre los árboles, muy lejos de los caminos humanos, el curupí seguía caminando, pequeño, silencioso y atento, observando el mundo de los hombres desde la oscuridad verde de la selva. Y mientras los árboles continuaran creciendo y el bosque siguiera respirando bajo el cielo del Paraguay, las historias sobre el curupí seguirían viajando de generación en generación, porque algunos misterios de la selva nunca desaparecen, solo esperan, pacientemente, entre las sombras. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.